Entonces ya está grabando, excelente. Vamos a hacer la pantalla grande y vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es la siguiente parte del cerebro que vamos a ver? Vamos a ver lo que es el tálamo. ¿Dónde se encuentra el tálamo? Si nosotros vemos nuestro esquema, recuerden que esta imagen de la parte derecha, esta de acá, déjenme sacar una pluma, color rojo. No, recuerden que esta imagen número 2 corresponde a como si nosotros cortáramos por la mitad del cerebro. Y la imagen 1 de este esquema es como si viéramos el cerebro así, ¿no? Completo. Entonces vean, si nosotros lo cortamos a la mitad, aquí está el tálamo. El tálamo se encuentra por en medio. Digamos que es esta pequeña valvulita que encontramos justamente en medio del cerebro. ¿Y para qué funciona el tálamo? Dice, relacionado con los estímulos sensoriales y funciona como estación de todos los impulsos cerebrales. Es decir, ay, me mordí, oh, denme un minuto, ay, me mordí. Ay, creo que ya, ay, sí me duele. Entonces, ¿para qué nos sirve el tálamo? Bueno, es algo bien sencillo. Ustedes tienen pues 5 sentidos, ¿no? ¿Qué sentidos nosotros tenemos? Tenemos el sentido del tacto, del gusto, del olfato, de la vista y del oído, ¿no? Es decir, tenemos cinco sentidos. Entonces, cada uno de estos sentidos, van a tener un estímulo. Es decir, cuando nosotros probamos algo, cuando nosotros olemos algo y cuando nos gusta o cuando no nos gusta, nuestro cerebro es quien está procesando esa información, si a nosotros nos gusta o no nos gusta. Pero específicamente, ¿dónde procesa esa información que nos guste o no nos guste? Pues justamente es en el tálamo. El tálamo lo que permite es que nosotros tengamos esos estímulos sensoriales. Y cuando hablamos de estímulos sensoriales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nosotros podemos probar, podemos tocar, podemos oler, si nos gusta o no nos gusta. Es decir, el tálamo nos da esa capacidad sensorial de probar las cosas, de saber si nos gustan o si no nos gustan. ¿Ok? ¿De qué otra función tiene? Dice, funciona como estación de todos los impulsos cerebrales. ¿A qué se refieren los impulsos cerebrales? Bueno, ustedes saben que además de tener todas estas partes del cerebro, el cerebro también tiene algo llamado neuronas. ¿Las neuronas qué son? Las neuronas son estructuras que tiene adentro del cerebro que van a servir para recibir impulsos cerebrales. ¿Qué son los impulsos cerebrales? Es como si recibiera cargas eléctricas. Y estas cargas eléctricas lo que llevan es información. Entonces, mucha de esa información también se procesa ¿dónde? También se procesa en el tálamo. Entonces, vean, el tálamo tiene dos funciones sumamente específicas o sumamente importantes. La primera es que procesa los estímulos sensoriales y la segunda parte es que también recibe esos impulsos cerebrales. Es decir, esos choques eléctricos que le van a permitir llevar información al cerebro, ¿ok? O más bien que el cerebro pueda recibir esa información a través de las neuronas, ¿ok? ¿Sí queda claro para qué nos sirve el tálamo? Sí. ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿cuál es la siguiente parte del cerebro? La siguiente es el hipotálamo. ¿Para qué nos sirve el hipotálamo? ¿Y dónde se encuentra el hipotálamo? El hipotálamo se encuentra abajito del tálamo. Es decir, el hipotálamo es esta bombita de aquí, ¿no? O esta bolita de aquí. ¿Y para qué nos sirve el hipotálamo? También es una parte del cerebro sumamente importante. Que dice, ayuda a controlar la frecuencia cardíaca, presión arterial y la respiración. También ayuda a la presión de agua en el cuerpo, así como el control del apetito. El hipotálamo nos ayuda a tener esos movimientos involuntarios, como por ejemplo la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el ritmo con el que nuestro corazón late. Es decir, la frecuencia cardíaca puede ser o muy alta o muy baja. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de los latidos por minuto que tenga que tenga mi corazón. Pero ¿quién va a regular esas pulsaciones? El hipotálamo. ¿Qué más? También regula la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Cuando hablamos de presión arterial es la cantidad, y además de la cantidad es
¿cómo decirlo? La velocidad con la que corre la sangre a través de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la presión arterial. Si ustedes han visto, más bien aquí pregunto, ¿alguien ha visto cómo miden la presión arterial? A ustedes nunca se las han medido porque todavía son menores de edad, pero ¿ustedes saben cómo miden la presión arterial? ¿Los doctores o las doctoras? Con uno que se infla, ¿no? Sí, correcto, con uno que se infla. No recuerdo el nombre del instrumento. ¿Cómo se llama? No recuerdo, la verdad es que no recuerdo. Pero sí, justamente es eso. Les ponen como una bandita en el brazo, así se la amarran y con una bombilla empiezan a jalar aire. Entonces empiezan a inflar esta bandita y justamente así que va a permitir escuchar al doctor o entender de acuerdo a la presión que mida de qué tanta presión arterial tenemos y de cómo la medimos. Pues va de acuerdo a la cantidad de sangre que va corriendo y a qué cantidad va corriendo, ¿no? Entonces, es decir, vemos la cantidad de sangre que corre y además de la cantidad de sangre que corre, a qué velocidad corre. Entonces, esa medida me da la presión arterial y también va muy de la mano con nuestra frecuencia cardíaca. Porque ¿quién es quien bombea la sangre? Quien bombea la sangre es justamente el corazón. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Chicas? ¿No? Bueno. No, prof. Perfecto, No, prof. perfecto. Entonces, ¿qué más nos ayuda a regular el hipotálamo? Nos ayuda a regular la respiración. Recuerden que la respiración puede ser un movimiento voluntario e involuntario. Digo, si nosotros, si nos falta el aire, pues respiramos, pero en realidad nunca estamos dejando de respirar. Quien nos ayuda a realizar ese movimiento involuntario es el hipotálamo. El hipotálamo se puede decir que respira por nosotros. O manda la información a los pulmones de decir, jala aire porque ya necesitamos aire. Entonces, independientemente en que nosotros podamos inhalar y exhalar, pues en realidad en todo momento estamos respirando. ¿Por qué? Porque el hipotálamo también da la información de respirar. También, ¿qué otra cosa muy importante nos ayuda el hipotálamo? Nos ayuda en el control del apetito. Es decir, si nosotros no tuviéramos hipotálamo, pues bueno, no tendríamos la regulación del pulso cardíaco ni de la respiración, pero también no tendríamos regulación por el apetito. Es decir, ¿qué es el apetito? El apetito es cuando a nosotros nos empieza a dar hambre. Pero si no funcionara bien nuestro hipotálamo, nosotros nunca sentiríamos saciedad, es decir, nunca nos sentiríamos llenos. Entonces, ¿quién hace que nos sintamos llenos? Justamente el hipotálamo. El hipotálamo dice, no, ya comimos lo suficiente, ya no comas más. Y de repente no le hacemos caso y comemos hasta reventar, literal, ¿no? Pero cuando nosotros nos empezamos a sentir llenos, es una indicación que viene desde el hipotálamo. ¿Por qué manda esa indicación? Justamente para no tener problemas de salud. A lo mejor podríamos tener una indigestión o simplemente pues nos podría caer muy mal la comida. Es decir, cuando el cuerpo ya registra que tiene el alimento suficiente, pues el hipotálamo manda una indicación, decir, no, ya no comas. ¿Por qué? Porque ya me siento satisfecho. Entonces vean la importancia de esta parte del cerebro, es una de las más importantes, el hipotálamo. ¿Ok? ¿Alguna duda con qué es el hipotálamo? ¿Para qué sirve el hipotálamo? ¿Dudas, chicos, chicas? ¿Dudas, preguntas? No, prof. ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. ¿Cuál es la siguiente parte? La siguiente parte es la corteza cerebral, que dice, es la porción más grande del cerebro, está involucrado con la inteligencia, la memoria y la personalidad. ¿Dónde se encuentra la corteza cerebral? Pues en realidad la corteza cerebral sería considerado como todo esto. Todo esto sería la corteza cerebral. Entonces, a través de la diferente conexión entre neuronas y otras partes del cerebro que ahorita no vamos a hablar, es como nosotros nos organizamos en qué, en nuestra memoria, en nuestra personalidad, en nuestra inteligencia. Es decir, el cerebro sirve mucho como una memoria, ¿no? Como una memoria donde podemos almacenar información, ¿no? También nos ayuda a pensar las cosas, pero también nos da mucho sobre nuestra personalidad. Es decir, todos nosotros, a pesar de que tenemos un cerebro, pues todos tenemos personalidades diferentes. A lo mejor unos seremos más tristes, otros seremos más alegres, unos más enojones, ¿no? Entonces, ¿quién también nos da toda esa información? Justamente el cerebro.
El cerebro, como les digo, prácticamente es el órgano jefe, quien va a dar todas las indicaciones de cómo nos sentimos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo lo hacemos, etc. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Ok. Entonces vamos a continuar. Denme un segundo. Ok. Entonces, también nuestro cerebro tiene algo llamado neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Dice, ayudan a las células nerviosas a comunicarse entre sí a través de sustancias químicas, las cuales ayudan a regular el funcionamiento del sistema. Los neurotransmisores son básicamente las neuronas. Ujú. Recuerden que, para que un organismo vivo se llame organismo vivo, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que reproducirse, tiene que alimentarse, además tiene que respirar, pero tiene que hacer otra actividad sumamente importante, que es comunicarse. Ujú. También entre neuronas, en las células del cerebro, también hay una cierta comunicación. Y no es que se manden WhatsApp o se manden mensajes o se hablen por teléfono, no. Sino que estas células se comunican a partir de descargas eléctricas. Entonces estas descargas eléctricas van a estar en constante movimiento a través de ¿qué? De las neuronas. Y estas descargas eléctricas o esta comunicación se les llama neurotransmisores. Entonces ellos van a ser, o los neurotransmisores van a ser aquellas sustancias químicas que van a permitir la comunicación entre ¿qué? Entre todos los sistemas. Entonces los neurotransmisores van a ayudar a la regulación de todos los demás sistemas. Porque recuerden, toda la información a dónde llega, toda la información llega hacia el cerebro. Y si nuestro cerebro no está trabajando de manera correcta, pues ¿cómo va a llegar esa información? ¿Y cómo es que manda esa información? ¿Y cómo es que recibe esa información? A través de neurotransmisores. Y repito, ¿qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas que van a permitir la comunicación entre las células. ¿Y a través de qué se conectan? Pues a través de las neuronas. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces, Sí. perfecto. Entonces vamos a continuar. Si nosotros tuviéramos alguna enfermedad en el sistema nervioso, ¿qué tipo de enfermedades podríamos generar? Vean, los padecimientos o las enfermedades más comunes del sistema nervioso son la epilepsia, el mal de Parkinson, parálisis cerebral y esclerosis múltiple. ¿Alguien sabe de qué trata alguna de estas enfermedades? La epilepsia, mal de Parkinson, parálisis cerebral o esclerosis múltiple. Yo sé de qué tratan un poco las epilepsias. Ok, ¿de qué tratan las epilepsias? No, lo que sepas, no hay ningún problema. ¿De qué tratan más o menos? ¿De qué tratan? Por incorporación. Sí, correcto. Sí, adelante, continúa. Bueno, la epilepsia digamos que son como convulsiones. De repente te puede dar una convulsión por algún problema en el sistema nervioso. Entonces es algo feo, la verdad es que es algo feo. Les voy a contar una anécdota. Yo cuando iba a la universidad estaba en una de mis clases y por lo regular yo siempre era de los alumnos que se sentaban hasta enfrente. ¿Por qué? Porque saben que uso yo lentes y mi vista es muy mala. Entonces a mí me costaba mucho trabajo ver desde atrás y como son salones muy grandes, a mí me costaba trabajo ver desde atrás. Entonces siempre trataba de sentarme hasta enfrente. Bueno, entonces ya estábamos tomando clase y de repente, bueno, en esa clase no éramos muchos, éramos como 20 alumnos. Entonces de repente yo me acuerdo que se oye así como alguien azota en el suelo o se cae. Pues resulta que una de mis compañeras estaba convulsionando, pero era porque tenía epilepsia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, si alguien sufre de epilepsia y estamos en ese momento?
Lo que tendríamos que hacer sería poner a esa persona de lado, ajá, como en, pues sí, de lado, dan de cuenta, ustedes están así, ¿no? Supongamos que son estas personas y esta persona se cae. Tendrían que ponerla de lado, no boca abajo, sino como de lado. No importa si es izquierdo o derecho. Y nada más tratar de poner su cuello lo más alto. ¿Esto con qué finalidad? No para que se le pare la epilepsia, porque esas no pueden ser controladas. Lo ideal sería que dejar pasar la epilepsia y cuidar de que no se pegue en la cabeza. Ujú. Entonces, claro, una vez que termine la epilepsia, la persona pues va a quedar un poco aturdida, a lo mejor se va a sentir muy cansada y hasta podría desmayarse. Eso es con la intención y además de que no se trague la lengua. Ujú. Entonces, pues nosotros como tal, pues sí tenemos control de nuestra lengua. No sentimos, pero tenemos control de ella. Es decir, nuestro órgano de lengua, que ya llegaremos a la parte del sistema digestivo, que la lengua es parte de él. Nuestra lengua, imagínate que esta es nuestra tráquea y esta es nuestra boca. La lengua es muy larga, yo creo que llega como de aquí hasta acá, ¿no? Todo esto podría ser la lengua. Entonces, digo, nosotros tenemos control voluntario sobre ella, pero cuando perdemos esa parte voluntaria, nosotros nos podríamos tragar la lengua y obviamente nos podríamos ahogar. Entonces, justamente cuidar eso con alguien que sufre de epilepsia, que son convulsiones, lo ideal sería ponerla de lado. ¿Para qué? Para que no se pueda tragar la lengua y si le podemos es sujetársela, si se puede, también para que no se muerda. Y cuidar que la cabeza no le pegue con el suelo. Entonces, una vez pasada la epilepsia, pues bueno, tendrá que tomarse su medicamento, reposar y si es necesario ir al médico. Pero sí, es un problema nervioso, la epilepsia. El caso del mal del Parkinson es un movimiento involuntario que nosotros generamos. Hagan de cuenta, déjenme, si quieren les prendo mi cámara, déjenme abrírselas para que vean más o menos. ¿Dónde está la cámara? Aquí está. Ahora, ¿sí pueden ver mi cámara? ¿Sí pueden verme, chicos? Ni siquiera les dejo de presentar para que me vean mejor, ¿no? Sí me ven, ¿no? Si yo tuviera mal de Sí, Parkinson, si yo tuviera mal de Parkinson, hagan de cuenta, yo tendría como un tic. Ese tic sería, por ejemplo, mover mi mano, o sea, mover como así la mano, o a lo mejor hay muchos tics de mal de Parkinson que es como mover la cabeza. Ujú. Entonces ese también es un problema del sistema nervioso y muy parecido al mal del Parkinson encontramos la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple también es un problema del sistema nervioso, específicamente en las neuronas, que también te hace perder movilidad, te hace tener algunos tics y problemas pues de la cabeza. Por ejemplo, puedes dejar de hablar, te puede costar hablar, te puede costar concentrarte, es decir, un problema de esos es sumamente malo. ¿Por qué? Porque desencadena muchas cosas, pero principalmente nosotros los podemos observar en forma de tics. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, estos problemas de salud no es que nosotros los provoquemos. Sí se pueden provocar por un golpe muy fuerte en la cabeza, pero por lo regular estos problemas se pueden dar así como de la nada, y podemos decirlo así. Es tipo el cáncer. Y si hay estudios que nos dicen que, por ejemplo, si uno de tus familiares lo tuvo, tú lo puedes heredar, sí, sí lo puedes heredar. Entonces, por ejemplo, si alguno de sus familiares tuvo esclerosis múltiple o tuvo mal de Parkinson, ustedes podrían heredarlo. Uh-huh. Entonces, ¿se puede decir si sí o no? Pues en realidad no, porque a cualquier persona le puede dar. A cualquier persona le puede dar, entonces no es como que digas, ay, no, a mí nunca me va a dar, no. Sí existe la posibilidad de que te dé. Claro, las posibilidades disminuyen si es que ustedes pues tienen una vida adecuada, ¿no? Una vida saludable, ¿no? Que ya hablaremos un poco más de ello más adelante, ¿ok? Pero más o menos se refiere a eso, este tipo de enfermedades o este tipo de problemas en el sistema nervioso, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, todo bien. no, ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a continuar. Entonces, déjenme volver a compartir mi pantalla. Ok, creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a compartir otra vez la pantalla. Bien. Entonces, ahí está. Entonces, bueno, ya vimos algunas enfermedades, ¿no? De la esclerosis múltiple.
Entonces, vean, estas son, digamos, las más comunes, si se puede decir así. Pero hay más, no se confíen, hay todavía más. ¿Ok? Entonces, con esto terminaríamos la parte del sistema nervioso. Ay, ya les desconvertí la pantalla. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo acerca del sistema nervioso, claro. No. ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. ¿Qué otro sistema vamos a hablar? Vamos a hablar ahora del sistema endocrino. Y vamos a leerlo y vamos a ir explicando. ¿Qué dice? Sistema endocrino. Complementa el sistema nervioso al controlar las actividades corporales. Está constituido por glándulas, las cuales secretan hormonas en la sangre o hormonas a la sangre, estimulando cambios en órganos específicos denominados órganos blancos. Los sistemas endocrino y nervioso dependen entre sí. El sistema nervioso es el responsable de las reacciones rápidas y las respuestas de corta duración en los cambios corporales, mientras que el sistema endocrino gobierna las reacciones lentas y de larga duración. ¿Esto a qué se refiere? Vean, aquí les pongo un pequeño esquema. El sistema endocrino está conformado por órganos blancos, es decir, está conformado por diferentes órganos. Es decir, el sistema endocrino está conformado por los siguientes órganos. Por las glándulas de la hipófisis, que son estas de aquí, por la tiroides, por las glándulas suprarrenales y por los ovarios en el caso de las mujeres y por los testículos en el caso de los hombres. Entonces vean, el sistema endocrino va a estar generado por cada uno de estos órganos, que en realidad son 4 órganos, ¿no? Vean, son la hipófisis, la tiroides, las glándulas suprarrenales y los órganos sexuales, ¿no? En el caso de mujeres y hombres. Es decir, el sistema endocrino va a estar directamente conectado ¿a quién? Al sistema nervioso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función del sistema endocrino? La función del sistema endocrino es secretar hormonas. Por ejemplo, las hormonas del crecimiento. O por ejemplo, las hormonas sexuales, ¿no? Que ya veremos en su momento cuáles son. O las hormonas sí, ya dijimos del crecimiento, ¿verdad? Sí, las hormonas del crecimiento, las hormonas sexuales, que nos van a permitir desarrollarnos. Por ejemplo, ¿quién desarrolla o quién nos da las hormonas de crecimiento? Pues se secretan a partir de la glándula de la hipófisis. La hipófisis es un órgano perteneciente al sistema endocrino que nos va a permitir crecer. Es decir, nos va a permitir ser más altos, que en el caso de los hombres que la voz se engruesa, se haga más gruesa. En el caso de las mujeres que crezcan los senos. En el caso de hombres y mujeres que crezca vello, ¿no? Vello púbico. Es decir, todos esos son indicios de crecimiento. ¿Y quién está generando ese crecimiento? Justamente nuestro sistema endocrino. Nuestro sistema endocrino es el responsable de secretar todo este tipo de hormonas. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos. Y así como en la hipófisis, en la tiroides se secretan otras hormonas, en las glándulas suprarrenales se secretan otras hormonas y en los ovarios y en los testículos se secretan otro tipo de hormonas. Cada una de estas hormonas, no importa de dónde salgan, van a permitir nuestro crecimiento, ¿ok? Porque recuerden, nosotros venimos desde una edad de niños, después pasamos a pubertos, de pubertos a adolescentes y posteriormente de adolescentes a adultos. También lo detallaremos más adelante, pero ¿quién va a permitir ese crecimiento? Justamente el sistema endocrino, ¿ok? El sistema endocrino me permite crecer. ¿Por qué me permite crecer? Porque el sistema endocrino me va a permitir desarrollar esas hormonas que me van a ayudar a crecer. Y estas hormonas van muy de la mano con el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque como decía el texto, el sistema nervioso permite el sentimiento, permite el crecimiento a corto plazo. Es decir, nos permite sentir en ese momento. Pero el sistema endocrino va a secretar esas hormonas que va a ser a largo plazo, porque no crecen de un día para otro, no, sino pasan una serie de años o una gran cantidad de años para que nosotros lleguemos a la madurez. En el caso de las mujeres, la madurez la alcanzan en más o menos por ahí de los 23, 24 años.
En el caso de los niños, la madurez ya como adultos, la alcanzamos por ahí de los 21 años. Ajá. O es al revés, déjenme acordarme, creo que lo dije mal. Em, no, sí, creo que es al revés, no, sí, es al revés, perdón. Las mujeres primero alcanzan más rápido la maduración, más o menos entre los 20 y los 21 años. Sin embargo, los niños o los hombres alcanzan la madurez después de los 22 años, entre los 22 y 23 años más o menos. Ujú. Por eso dicen que las mujeres son más sabias, ¿cómo decirlo? Son más maduras, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente su cuerpo madura más rápido. Ajá. Y no solamente maduran en cuerpo, también maduran en pensamiento, en inteligencia. Ujú. Justamente ¿por qué? Porque sus órganos crecen más rápido. Ajá. ¿Y quién permite el crecimiento de esos órganos? Justamente el sistema endocrino. ¿Ok? Entonces sí, como les digo, las mujeres sí maduran más rápido que los hombres. ¿Ah? Pero es por la producción de sus hormonas. ¿Ok? La producción de hormonas de las mujeres es mucho más rápido que el de los hombres. Entonces, por eso alcanzan la maduración más rápido. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Chicas? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? No. Ok, excelente. Entonces vamos a continuar. Creo que sí, con esto acabamos el sistema endocrino. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna duda con sistema nervioso y sistema endocrino? Recuerden que ambos van siempre de la mano. ¿Ok? Estos dos sistemas van a ser los que más van a trabajar de la mano. Digo, en realidad todos trabajan de la mano, porque recordemos que todos los sistemas van a formar un cuerpo. Uh-huh. Pero justamente estos dos, por la producción de hormonas y además por esa parte de los neurotransmisores, de mandar señales directamente al cerebro, pues por eso trabajan más de la mano. ¿Ok? Entonces, el sistema endocrino se complementa con el sistema nervioso y el sistema nervioso se complementa con el sistema endocrino. ¿Ok? Bien, entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Chicos, chicas. ¿No? No. Excelente. No. Bueno, vámonos al siguiente sistema. No. Perfecto, muchas gracias. Vámonos al siguiente sistema. El siguiente sistema es el sistema cardiovascular. Y vamos a ver de qué trata. Dice, está compuesto por el corazón, vasos sanguíneos, la sangre, que actúa como sistema de transporte, que transporta oxígeno a los tejidos desde los pulmones. También transporta los nutrimentos necesarios para crecer y aportar energía al cuerpo. Cuando nosotros hablamos del sistema cardiovascular, estamos hablando del corazón, de las venas y de las arterias. Uh-huh. ¿Cuál es la función del corazón? La función del corazón es bombear la sangre. ¿Okay? A partir del corazón se va a producir la sangre. ¿Y qué es lo que lleva la sangre? La sangre está principalmente compuesta de agua, pero además de tener agua tiene oxígeno y diferentes nutrimentos. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene ese oxígeno? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de respiración celular, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros respiramos. Uh-huh. Entonces, nosotros inhalamos ese oxígeno o ingresamos oxígeno. Ese oxígeno se va directamente a nuestras células. Claro, a través de todo el sistema respiratorio, que ya veremos cuál es. Pero una vez que pasa todo el sistema respiratorio, ese oxígeno va a llegar directamente a las células. Recuerden que las células van a respirar a través de las mitocondrias. Entonces, ¿qué es lo que hace la respiración? Produce energía para las células y además las células van a ser las encargadas de llevar ese oxígeno a través de todo el cuerpo. Ajá. Porque si nosotros respiramos, pero se han de preguntar, no sé si se han preguntado, ¿cómo es que el oxígeno llega a nuestros dedos, no? Porque también nuestros dedos necesitan oxígeno. ¿Por qué? Porque ahí tenemos células que también necesitan de ese oxígeno. Entonces, ¿quién va a transportar todo ese oxígeno? Quien lo transporta es justamente la sangre. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos, también ya veremos el sistema digestivo. Recuerden que cuando nosotros comemos, hacemos de algo muy grande a algo muy pequeñito.
Ujú. ¿Por qué? Porque mientras va pasando el alimento a través de todo el sistema digestivo, ese alimento se va degradando, es decir, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces va a llegar un punto en el que el intestino delgado, esos nutrimentos que absorbimos de los alimentos, los va a llevar también a las células. ¿Y quién va a permitir el transporte de esos nutrimentos? También la sangre. Entonces vean la importancia de la sangre. ¿Cuál es su importancia dentro del cuerpo? Que transporta oxígeno y los nutrimentos a todo el cuerpo. Ujú. ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Ujú. ¿Sí? Entonces, aquí algo bien importante. ¿A través de qué transporta la sangre o a través de dónde se transporta la sangre? Se transporta a través de los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos están compuestos por las venas y por las arterias. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí, Bien, entonces creo que aquí les pongo para qué es una vena y para qué es una arteria. Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte, si no ahorita se los explico. Bien, entonces, si vamos a hablar del sistema cardiovascular, es sumamente importante hablar del corazón. ¿Y qué nos dice el corazón? Dice, funciona como una bomba y su acción de bombear hace que la sangre circule a lo largo de todo el cuerpo. Ajá. Entonces, el corazón es una bomba, ¿no? Es como si ustedes prendieran la bomba del agua en sus casas. Y así, ¿qué hace la bomba de agua? Pues transporta el agua a todos los lugares de la casa, ¿no? Entonces pasa lo mismo. El corazón bombea la sangre a través de todo el cuerpo. Es decir, desde la puntita del pie hasta el último cabello prácticamente. Digo, el cabello no tiene sangre, pero sí hasta el último porito de la cabeza que tenga. Es como se puede transportar la sangre. Entonces vean, dice, bueno, el corazón está dividido por dos partes. Ajá, vamos a ver esas dos partes que dice. El lado izquierdo del corazón, el cual consiste del atrio, es decir, esta parte, este es el diagrama de un corazón o es el esquema del corazón. El atrio es la parte izquierda, es decir, el atrio es esta parte de aquí. Ajá, este es el atrio. Ajá. Y dice, el cual consiste del atrio y el ventrículo izquierdo, que dice, recibe la sangre ampliamente oxigenada de los pulmones y bombea hasta la aorta. Ajá. Ah, no, creo que aquí está al revés el diagrama. Sí, aquí está al revés el diagrama. Denme un segundo. Dejen borrar la pluma. Ahí está. Entonces vean, el atrio o el ventrículo izquierdo es este. Ajá. ¿Qué va a hacer esta parte del corazón? Lo que va a hacer esta parte del corazón es recibir la sangre directamente de los pulmones. Ajá. Es decir, los pulmones también tienen cierta cantidad de sangre. Ajá. ¿Quién produce la sangre? Ya veremos de qué está compuesta la sangre, pero la sangre está compuesta por glóbulos rojos y glóbulos blancos. Ujú. Entonces, esa sangre va a llegar directamente a una parte del pulmón. Entonces, ¿el pulmón qué va a hacer? ¿O los pulmones qué van a hacer? Lo que van a hacer es oxigenar esa sangre, es decir, le van a meter a esa sangre oxígeno. Y esa sangre oxigenada va a llegar aquí, al atrio o al ventrículo izquierdo. Aquí va a llegar. Ajá. Entonces, vean, vamos a seguir leyendo. Y dice, y la bombea dentro de la aorta, donde distribuye hacia los vasos sanguíneos que progresivamente tienen menos tamaño para llegar a las células de los tejidos. Entonces vean, una vez que la sangre llega aquí al atrio o al ventrículo izquierdo, aquí se va a estar acumulando la sangre que ya está oxigenada. Ajá. Entonces vean, después de aquí, esta parte va a pasar acá. Esta sangre va a pasar al lado derecho. Ajá. Y aquí tenemos una vena llamada aorta. La aorta, digamos que es la vena más importante de todas. Ujú. ¿Por qué? Porque es la que va a transportar la mayor parte de la sangre ya oxigenada y con los nutrimentos necesarios. La aorta, digamos que es como la manguera más grande que va a distribuir a todas las otras mangueritas. ¿Cuáles son las otras mangueritas? Las otras mangueritas serían venas y arterias. Uh-huh. Y conforme van haciéndose más lejanas esas venas y esas arterias, cada vez se van haciendo más delgadas. ¿Por qué? Porque así va a permitir que la sangre llegue a todos lados. Uh-huh. Entonces vean, no sé si les pasa que muchas personas cuando hablan les sale una vena del lado izquierdo, acá.
A mí la verdad es que no se me sale tanto. Pero hay personas que hablan mucho, ¿no? O que hablan muy fuerte y se les bota una vena de aquí. Vean mi cámara. No sé si han visto que a algunas personas se les bota una vena de aquí. ¿Sí la han visto? ¿Chicos? ¿Chicas? ¿Sí han visto que a algunas personas, o hasta ustedes mismos seguramente se les bota una vena de aquí? Sí, ¿Sí? Ah, pues esa vena es justamente la aorta. Y está, vean desde dónde está conectada. Viene conectada desde acá, pasa por el corazón, digo, sale del corazón, pero tiene una conexión directa acá. Entonces, digamos que esta es la vena de las venas más importantes. Si a nosotros nos acuchillaran, o sea, si nos pasaran un cuchillo así, por aquí, seguramente nos desangramos y morimos. ¿Por qué? Porque por ahí está pasando la mayor cantidad de sangre. Ujú. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Pero vean, ¿cuál es la función del ventrículo izquierdo o del atrio? Es pasar la sangre oxigenada a la parte derecha de del corazón, perdón, y esto de aquí se llama ventrículo derecho. Es decir, la sangre pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho la va a pasar a la aorta, que es la vena que va a distribuir toda la sangre que va a estar bombeada por parte del corazón. ¿Ok? ¿Sí, chicas? ¿Sí, chicos? ¿Sí? sí, Bien. Entonces vamos a terminar un poco con lo que es la sangre, ¿no? Con esto terminamos la clase de hoy. Entonces, sabemos que nuestro cuerpo tiene sangre. Sabemos que el corazón bombea sangre. Pero, ¿qué es la sangre? ¿Ok? Vamos a ver qué es eso. Dice, un cuerpo adulto contiene 5 litros aproximadamente de sangre, obvio, la cual consiste de plasma y células. Dice, plasma es la parte fluida de la sangre y ocupa aproximadamente el 55% del volumen sanguíneo. Por eso, no sé si les dije a ustedes, no sé si fue a ustedes o a otro grupo, o a sus compañeros de los otros grupos, pero cuando ustedes donan sangre, ustedes nunca han donado sangre, pero no sé si han acompañado a alguien a donar sangre. Cuando una persona dona sangre, puede donar dos cosas, sangre o plasma. ¿Qué es el plasma? Bueno, para eso dejen hacerles un pequeño dibujito. Dejen sacar el color rojo y aquí está. Bueno, supongamos que esto es sangre, esto de aquí. Ajá. Y la sangre tiene, digamos, como puntitos, ¿no? Tiene como, sí, como puntitos, se le podría decir. Ajá. Es decir, si ustedes tocaran la sangre se siente como granulosa, no se siente como si tocaran agua, sino se siente como un poco granulosa, como espesa. ¿Por qué se siente así? Porque la sangre no es un líquido, sino que la sangre es un plasma. ¿A qué se refiere con eso? Que bueno, en parte la sangre es mucha agua, pero adentro de esa agua tiene además otras cosas, como por ejemplo nutrientes, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Ajá. Entonces, ¿el plasma qué sería? El plasma sería el líquido de la sangre, porque la sangre no es un líquido, es un plasma. ¿Y eso a qué se refiere? Se refiere a que la sangre, además de tener agua, tiene como pequeñas partes de, bueno, no tiene pequeñas partes, tiene más bien glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos, tiene nutrimentos, tiene muchas cosas, no solamente es agua. Por eso la sangre cuando la tocamos no es completamente líquida, sino es espesa. Y no sé si han visto, por ejemplo, alguna serie de médicos o algún video donde hagan de cuenta alguien se desangra y llega un momento en el que salen como cachos sólidos de sangre. O sea, no es completamente líquida, sino como que le sacan cachos de sangre. No sé si han visto eso alguna vez. no, ¿No? Pues hagan de cuenta, si alguien se desangrara, o sea, sí se desangra, pero no toda la sangre que cae es como líquida. No, si llegaría un momento en el que esa sangre saldría como en forma de glóbulos, es decir, como de cachos de sangre, así como si fueran plastas de plastilina, así, pero de sangre. Ujú. Entonces, ¿por qué sale así? Porque la sangre no es netamente líquida, sino que tiene en su composición, tiene otras cosas más que agua. Ajá. Entonces, mucha de esa sangre sí, es agua, pero otra parte es plasma. Entonces, vean,
Esa parte de agua, si lo podemos decir así, corresponde al 55% del volumen. Es decir, digamos que es mitad líquido, mitad sólido. Ujú. ¿Sí? Entonces, dentro de ese plasma o dentro de esa agua va a tener dos componentes sumamente importantes, que son los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. ¿Para qué sirven los glóbulos blancos o para qué sirven los glóbulos rojos? ¿O qué son? En el caso de los glóbulos blancos dice, sirven como defensas del organismo ya que absorben y remueven materias extrañas. Y los glóbulos rojos dice, contienen hemoglobina, que es una sustancia que ayuda a transportar el oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo. Entonces vean, la sangre, aquí vamos a tener nuestra sangre, ¿no? Aquí la vamos a tener. Entonces, dentro de esta sangre, sabemos que aquí hay agua, pero dentro de esa agua vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar glóbulos rojos y vamos a encontrar glóbulos blancos. Uh-huh. Entonces, ambos glóbulos blancos y ambos glóbulos rojos van a servir para dos cosas diferentes. En el caso de los glóbulos blancos van a servir como defensas. Ajá. Y la próxima clase les voy a pasar un video de una caricatura que explica eso. Es decir, los glóbulos blancos sirven como defensas. Por ejemplo, si encuentran algo extraño dentro de nuestro cuerpo, los glóbulos blancos atacan eso extraño, ¿para qué? Para que no le haga daño a nuestro cuerpo, a nuestra misma sangre. Uh-huh. ¿Y qué es el glóbulo rojo? El glóbulo rojo es una sustancia que contiene algo llamado hemoglobina. La hemoglobina es una sustancia química que va a transportar el oxígeno y dióxido de carbono. Porque recuerden, algo que se transporta de manera muy grande dentro de nuestro cuerpo es ¿qué? Es oxígeno. ¿Por qué? Porque todas nuestras células requieren de ciertas cantidades de oxígeno para poder llevar a cabo sus funciones. Porque recuerden, ¿para qué le sirve el oxígeno a la célula? Le sirve para producir energía. Y esa energía le va a permitir llevar a cabo todas sus funciones. Uh-huh. ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Sí. Bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda?